Puebla, México. 1974. El cielo sobre la autopista México-Puebla todavía carga el frío de la madrugada cuando los primeros trabajadores cruzan las puertas de la planta. Afuera, la ciudad apenas despierta. Adentro, las líneas de ensamblaje ya llevan horas en movimiento. Hay un ritmo aquí, un pulso constante de metal contra metal, de manos que conocen su trabajo mejor que cualquier manual escrito. Esto es la planta Volkswagen de Puebla. Y lo que estás a punto de ver no es solo una fábrica. Es el lugar donde nació uno de los automóviles más queridos que México jamás haya ensamblado con sus propias manos. Ese automóvil se llamaba Brasilia. No era el más veloz. No era el más lujoso. Pero tenía algo que muy pocos vehículos logran tener: carácter. Una personalidad tan definida que décadas después de que saliera el último ejemplar de esa línea de producción, la gente todavía lo recuerda con una mezcla de nostalgia y orgullo que no se puede fabricar en ninguna planta del mundo. La historia de la Brasilia en México comienza mucho antes de que el primer tornillo fuera ajustado en Puebla. Comienza en Brasil, en 1970, cuando Rudolf Leighton, entonces presidente de Volkswagen do Brasil, reunió a su equipo con una misión clara: crear un automóvil completamente nuevo para América Latina. No una copia del escarabajo. No una adaptación europea. Algo propio. Algo que entendiera los caminos, el calor, la vida cotidiana de este continente. El diseño recayó en un joven brillante llamado Marco Piancastelli, un brasileño que había estudiado en la prestigiosa Casa Guía en Italia y que regresó a su país con una visión distinta de lo que debía ser un automóvil latinoamericano. Piancastelli no dibujó un auto. Dibujó una promesa. Líneas limpias, angulares, modernas. Un habitáculo generoso donde una familia entera pudiera viajar sin sentirse apretada. Un portón trasero que abría posibilidades. Y debajo de todo eso, la mecánica probada del bocho, ese motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire que los mexicanos ya conocían, ya confiaban, ya querían. En 1973 el Brasilia debutó en Brasil. El éxito fue inmediato. Tan inmediato que un año después, en 1974, Volkswagen tomó una decisión que marcaría para siempre la historia automotriz mexicana: llevar la producción a Puebla. México se convirtió así en el único país fuera de Brasil donde la Brasilia sería fabricada de verdad, no ensamblada desde kits, sino construida pieza por pieza, con manos mexicanas, en suelo mexicano. Dentro de una planta que ya llevaba 7 años demostrando al mundo de que era capaz. Y así comenzó todo. Para entender lo que significaba ensamblar una Brasilia en Puebla, hay que entender primero dónde estaba parada esa planta en 1974. La planta Volkswagen de Puebla no era nueva. Llevaba 7 años funcionando cuando la Brasilia llegó a sus líneas. 7 años en los que miles de trabajadores poblanos habían aprendido a hablar el idioma del metal, de la soldadura, del ensamblaje de precisión. Habían construido bochos. Habían construido combis. Habían construido el Safari. Cada modelo les había enseñado algo nuevo, había afinado sus manos, había profundizado ese conocimiento que no viene de ningún libro sino de hacer la misma operación miles de veces hasta que el cuerpo la recuerda solo. Cuando la Brasilia entró a esa ecuación, los trabajadores de Puebla no estaban aprendiendo desde cero. Estaban aplicando años de experiencia acumulada a un automóvil que, en muchos sentidos, era el más ambicioso que la planta había enfrentado hasta ese momento. El decreto automotriz mexicano de la época era claro: los fabricantes que quisieran operar en el país tenían que producir la mayoría de los componentes vitales de un vehículo en territorio nacional. Eso significaba que la Brasilia mexicana no podía ser simplemente una copia del modelo brasileño. Tenía que ser mexicana de verdad. Y lo fue. Los lienzos de la carrocería llegaban de Brasil. Pero el motor, la transmisión, la suspensión, los frenos, los rines, las llantas, todo eso se fabricaba aquí. El motor que latía bajo el capó trasero de cada Brasilia poblana era el mismo boxer de 4 cilindros de 1.6 litros refrigerado por aire que impulsaba al bocho mexicano. Un motor que los mecánicos del país ya conocían de memoria, que los refaccionarios ya tenían en sus anaqueles, que no iba a dejar a nadie tirado en una carretera por falta de repuestos. Esa decisión fue más inteligente de lo que parece a primera vista. Volkswagen de México no solo estaba construyendo un automóvil. Estaba construyendo un ecosistema. Un vehículo que cualquier taller del país pudiera atender,
que cualquier familia pudiera mantener sin necesitar una fortuna, que se integrara de manera natural a la vida cotidiana de México. Con 44 caballos de potencia y una transmisión manual de 4 velocidades, la Brasilia no era una máquina de carreras. Alcanzaba 130 km por hora y consumía poco más de 7 litros por cada 100 kilómetros en carretera. Números modestos en papel. Pero en las calles de México de los años 70, esos números eran más que suficientes. Eran la diferencia entre llegar y no llegar. Entre tener un auto y no tenerlo. Y la gente lo entendió desde el primer día. Entra a la planta en cualquier mañana de 1975 y lo primero que golpea no es la vista. Es el sonido. El golpe rítmico de las prensas estampando lámina. El siseo largo de las pistolas neumáticas. El chasquido seco de una pieza que encaja exactamente donde debe. Y por encima de todo eso, el murmullo constante de cientos de conversaciones en voz baja, hombres que se pasan instrucciones, que se avisan, que se coordinan sin necesidad de gritar porque llevan años trabajando juntos y ya se conocen como se conocen los integrantes de una familia. Porque eso era lo que eran. Una familia industrial. El proceso comenzaba con la carrocería. Los lienzos de acero que llegaban desde Brasil se transformaban en la planta de Puebla mediante un proceso que combinaba maquinaria pesada con trabajo manual en proporciones que hoy resultarían sorprendentes. Las piezas se soldaban, se moldeaban, se inspeccionaban. Cada punto de soldadura era revisado. Cada curva de la carrocería era verificada. No había computadoras haciendo ese trabajo. Había ojos entrenados durante años para detectar imperfecciones que ningún instrumento podría haber identificado. La Brasilia medía apenas 4 metros con 1 centímetro de largo. Su distancia entre ejes era de 2 metros con 40 centímetros, exactamente la misma que la del escarabajo, porque compartían plataforma. Pero dentro de esas dimensiones compactas, Piancastelli había logrado algo que parecía casi imposible, crear un espacio interior que se sentía grande. Los asientos delanteros tenían apoyacabezas, un lujo en aquella época. Los traseros eran abatibles, lo que convertía el maletero en algo mucho más generoso cuando la situación lo requería. Esos detalles no eran accidentes. Eran decisiones de diseño pensadas para una familia latinoamericana real, para sus necesidades reales, para sus viajes reales. La visibilidad era excepcional gracias a la gran superficie acristalada. Los faros dobles delanteros eran toda una declaración de modernidad en una época en que la mayoría de los autos mexicanos todavía usaban faros simples. Y las calaveras traseras agrupaban en una sola unidad la luz de freno, la direccional y la de reversa, una solución técnica que en 1974 resultaba genuinamente innovadora. Todo eso salía de Puebla. Todo eso pasaba por las manos de trabajadores que cobraban un salario justo para los estándares de la época y que a cambio entregaban algo que el dinero no puede comprar directamente, orgullo de oficio. El orgullo de saber que ese automóvil que acabas de terminar va a rodar por las calles de México llevando a una familia a donde necesita llegar. Había un momento en el proceso de ensamblaje que los trabajadores de la planta llamaban, en la jerga cotidiana de la línea, el momento de la verdad. Era cuando el motor se unía al chasis. El boxer de 4 cilindros de la Brasilia llegaba a ese punto del proceso ya ensamblado, ya probado, ya listo. Había pasado por su propio recorrido dentro de la planta, por sus propias estaciones de verificación, por sus propias manos especializadas. Porque en Puebla, como en cualquier gran planta automotriz de la época, había especialistas. Hombres que dedicaban toda su jornada, todos sus años, a una sola parte del proceso. El que conocía el motor mejor que nadie. El que sabía exactamente cómo debía sonar una transmisión bien ajustada. El que podía detectar con los dedos, sin necesidad de instrumentos, si una pieza tenía el torque correcto. Ese conocimiento especializado era el verdadero capital de la planta. No las máquinas. No los edificios. Los hombres. El motor de la Brasilia mexicana era el mismo que impulsaba al Bocho, ese boxer de 1.6 litros refrigerado por aire, con un solo carburador, capaz de desarrollar 44 caballos de potencia. Una cifra que hoy puede parecer modesta, pero que en el contexto de un automóvil que pesaba apenas 890 kilogramos resultaba más que adecuada. La relación peso-potencia funcionaba. El motor respondía. Y lo más importante, duraba. Duraba porque estaba bien construido desde el principio. Después del motor venía la pintura.
Y aquí la planta de Puebla tenía una filosofía que la diferenciaba de muchas otras instalaciones de la época: la variedad era un valor, no un problema. La Brasilia se ofrecía en una paleta de colores que buscaba conectar con el gusto mexicano, con esa tradición cultural de los colores vivos, de las combinaciones atrevidas, de la idea de que un automóvil no tiene que ser necesariamente blanco, gris o negro para ser serio. Había Brasilias rojas que parecían declaraciones, amarillas que brillaban en el tráfico como pequeños soles sobre ruedas, verdes, azules, beige. Cada color era una personalidad diferente y los compradores lo sabían. Elegir el color de tu Brasilia era elegir algo sobre ti mismo. Después de la pintura venía el interior. Los asientos se instalaban a mano. El tablero, rediseñado en 1979 para modernizar la imagen del automóvil e inspirado en el VW Passat, se montaba con una precisión que requería conocimiento de la instalación eléctrica, del cableado, de los sistemas de iluminación. Las alfombras se colocaban con cuidado. Las molduras se ajustaban. Y entonces, el automóvil estaba listo para ser probado. Cada Brasilia que salía de la línea de ensamblaje de Puebla tenía que superar una prueba antes de ver la calle. No era una prueba de computadora. No era un sensor midiendo parámetros en una pantalla. Era un hombre al volante, con años de experiencia acumulada, recorriendo un circuito de pruebas dentro de las instalaciones de la planta mientras sus oídos, sus manos y sus pies evaluaban lo que ningún instrumento podía medir completamente: si ese automóvil se sentía bien. Ese concepto, sentirse bien, puede parecer subjetivo. Pero en manos de alguien que había probado miles de automóviles a lo largo de su carrera, era la métrica más precisa que existía. Un chirrido apenas perceptible en la suspensión. Una vibración imperceptible en el volante a cierta velocidad. Un cambio de marcha que requería 1 milímetro más de recorrido del necesario. Cualquiera de esas cosas podía regresar un automóvil a la línea para ser corregido. Porque una Brasilia que salía de Puebla llevaba consigo algo más que metal y caucho. Llevaba la reputación de la planta. La reputación de Volkswagen de México. Y en un país donde la marca alemana había construido durante años una relación de confianza profunda con el consumidor, esa reputación no era negociable. El bocho había sido el primer eslabón de esa cadena de confianza. Millones de mexicanos habían aprendido a manejar en un bocho, habían comprado su primer auto siendo un bocho, habían llevado a sus hijos al hospital en un bocho. Cuando la Brasilia llegó al mercado en 1974, se montó sobre esa confianza acumulada. Compartía motor, plataforma y filosofía con el escarabajo. Pero prometía más espacio, más modernidad, más visibilidad. Y cumplió. Las ventas en los primeros años fueron sólidas. La Brasilia se posicionó justo donde Volkswagen de México la necesitaba, por encima del bocho en precio y prestaciones, pero dentro del alcance de una familia de clase media mexicana que quería algo diferente sin arriesgarse a lo desconocido. Entre 1974 y 1982, la planta de Puebla ensambló 72.377 unidades. Un número que puede leerse de dos maneras, como el testimonio del éxito de un automóvil que encontró su lugar en el corazón del mercado mexicano, y como el registro exacto de cuántas familias eligieron a la Brasilia para escribir parte de su historia. 72.377 historias. Cada una diferente. Todas comenzando en el mismo lugar, Puebla. Hay un dato que muchos desconocen y que dice más sobre la Brasilia mexicana que cualquier cifra de ventas. En la popular serie televisiva El Chavo del Ocho, el automóvil del señor Barriga era una Brasilia. No un bocho. No un auto importado. Una Brasilia ensamblada en México, con sus líneas angulares y su personalidad inconfundible, apareciendo semana tras semana en la pantalla de millones de hogares latinoamericanos. Ese detalle no era accidental. El señor Barriga era el casero del vecindario, el hombre con el auto, el símbolo de una prosperidad accesible. Y Chespirito eligió una Brasilia para ese papel. No porque le pagaran por hacerlo. Porque en los años 70, en México, si querías mostrar a un hombre de clase media que le había ido bien en la vida, le ponías una Brasilia en la puerta de su casa. Así de profundo había calado ese automóvil en la cultura popular mexicana. Pero detrás de esa imagen de éxito cotidiano había tensiones que la planta de Puebla conocía bien. La industria automotriz mexicana de los años 70 no era un lugar tranquilo. Era un campo de negociación permanente entre las empresas, los sindicatos y el gobierno.
Los trabajadores de Volkswagen de México habían aprendido desde temprano que su labor tenía un valor que merecía ser reconocido y que ese reconocimiento no llegaba solo, había que exigirlo. Las condiciones dentro de la planta eran físicamente demandantes. Las prensas de estampado generaban un ruido que después de años de exposición dejaba huella. Las cabinas de pintura, aunque más controladas que las de muchas otras plantas de la época, implicaban exposición a solventes y químicos. Las herramientas neumáticas vibraban durante horas en manos que al final del turno apenas podían cerrarse completamente. El cuerpo pagaba un precio por cada automóvil que salía de esa línea. Y sin embargo, los trabajadores volvían. Turno tras turno, año tras año, porque la planta de Puebla no era solo un lugar de trabajo. Era una identidad. Ser trabajador de Volkswagen en Puebla significaba algo en la ciudad. Significaba estabilidad, significaba un salario que podía sostener a una familia, significaba pertenecer a algo más grande que uno mismo. Mientras tanto, afuera de la planta, el mercado comenzaba a moverse. En 1977, Volkswagen de México lanzó el Caribe, nombre local del Golf de primera generación. Era un automóvil con motor delantero, tracción delantera, tecnología moderna. Era, en todos los sentidos relevantes, el futuro. Y el futuro siempre llega antes de que uno esté listo para recibirlo. La última Brasilia salió de la planta de Puebla en 1982. No hubo ceremonia. No hubo discurso. No hubo fotógrafo oficial capturando el momento para los archivos de la empresa. Simplemente, en algún momento de ese año, un trabajador colocó la última pieza, ajustó el último tornillo, cerró el último panel de una Brasilia. Y el automóvil avanzó por la línea hacia la zona de inspección final sin saber que era el último. Sin que nadie lo supiera del todo, porque así terminan muchas cosas importantes, sin anuncio, sin fanfarria, casi en silencio. El Caribe la había desplazado. El consumidor mexicano había votado con su dinero por la tecnología más nueva, por el motor delantero, por las líneas más aerodinámicas del Golf. Era lógico. Era inevitable. Pero eso no hacía que el final doliera menos a quienes habían dedicado años de su vida a construirla. La planta de Puebla siguió funcionando. Siguió produciendo. Hoy, más de medio siglo después de que se colocara su primera piedra en febrero de 1965, sigue siendo la fábrica de automóviles más grande de México y una de las instalaciones más importantes del grupo Volkswagen en el mundo. Más de 12 millones de vehículos han salido de esas líneas. El Bocho. La Combi. El Safari. La Brasilia. El Caribe. El Golf. El Jetta. El Tiguan. El Taos. Cada uno en su momento, cada uno con sus propias manos, cada uno llevando consigo algo de las personas que lo construyeron. Pero la Brasilia ocupa un lugar particular en esa historia. Fue el primer automóvil verdaderamente latinoamericano que México fabricó de principio a fin. Diseñada en Brasil, ensamblada en Puebla, conducida por familias mexicanas durante casi una década, vista en la pantalla de toda América Latina gracias al señor Barriga. Recordada hoy como uno de esos objetos que definen una época con más precisión que cualquier libro de historia. 72.377 unidades. Cada una con su propio destino, su propio dueño, su propia historia. La mayoría ya no existen. El acero sin galvanizar que las constituía era vulnerable a la humedad, a los años, al tiempo que no perdona. Encontrar hoy una Brasilia en buen estado en México es encontrar una rareza, un objeto de colección que el mercado persigue con la misma pasión con que se persigue cualquier pieza de historia genuina. Porque eso es exactamente lo que es. Historia genuina. La historia de una planta que creyó en sus trabajadores. De trabajadores que creyeron en su oficio. De un automóvil que creyó en México. Y de un país que, por 8 años, respondió a esa fe comprando, conduciendo y queriendo a la Brasilia como solo se quiere a las cosas que uno siente verdaderamente propias. Los automóviles no son solo metal y caucho. Son tiempo detenido. Son las manos de alguien que ya no está. Son el sonido de una planta que sigue latiendo 50 años después. Son la prueba de que hubo un momento, en Puebla, en los años 70, en una línea de ensamblaje que olía a grasa y a pintura fresca, en que México construyó algo que valió la pena construir. Y eso, ninguna herrumbre del mundo puede quitárselo.